Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son las 5 de la tarde con 18 minutos. Y es nuestra preocupación seguir pues afianzando información, orientación y consejería en los padres de familia respecto al inicio del año escolar. Hasta el 28 de marzo se ha dispuesto que los colegios públicos y privados en todo el territorio nacional deben ya estar en labores escolares. 2 años, 2020, 2021, los chicos han estado pues desde sus hogares desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje con diferentes dispositivos, con sus tablets, otros con sus teléfonos móviles, con sus laptops o con una PC en casa, en diferentes contextos de acuerdo a la situación económica, cultural de cada familia. Y esto indudablemente que ha permitido que hoy posiblemente muchos chicos, muchos escolares que se adaptaron a ese sistema educativo no tengan mayor interés, no todos, pero de repente algunos sí, de volver al colegio. ¿Cómo usted reaccionaría, papá o mamá, si su niña o niño de 7, 8 años le dice, papá, mejor me quedo en mi casa, aquí en mi cama, tranquilo, con mi pijama y con mi tablet, siguiendo clases como los 2 últimos años? ¿Qué hacer en esos casos como padre de familia para cambiar esa actitud en sus hijos? Estamos con la psicóloga Linda Sotelo, ella es docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, para que nos oriente a partir de su experiencia cómo persuadir a los niños para estos comportamientos que se pueden dar en la familia. Profesora Linda Sotelo, bienvenida a UPAO. Muy buenas tardes, UPAO Noticias. ¿Cómo estás, Beto? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy contenta de acompañarlos. Y es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Estamos ante una nueva etapa. Los niños tienen un reto ahora en este nuevo inicio escolar. Y tú has mencionado dos posturas diferentes. Una del niño que recién inicia el jardín, por ejemplo, y otra en el cual el niño de repente va a presentar y puede ser que el niño se niegue a asistir a clases luego de estos 2 años de una enseñanza diferente, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando se trata de los niños muy pequeñitos que inician el jardín, hay una regla muy básica, importante, que va primero dirigida al cuidador. Y llamamos cuidador a papá, mamá, tía, abuela, quien esté a cargo del niño, ¿no? Es importante que el papá, el cuidador en este caso, mantenga una postura de calma, de tranquilidad y de seguridad a la hora de dejar al niño. Cuando el niño percibe que de repente el cuidador no está tan tranquilo y soy una mamá que de repente estoy dándole besos a cada rato y no te preocupes, y todo va a salir bien y te voy a estar mirando y de repente me despido y no me voy y me vuelvo a despedir y no me voy y sigo ahí, todo eso hace que el niño se sienta inseguro. No podemos ir del otro lado tampoco, Beto, ¿no? A veces los papás cometemos el error de decirle, mira, tú vas a ir al jardín y va a ser un lugar súper maravilloso, donde te vas a divertir muchísimo, donde vas a tener muchos amigos, que la vas a pasar genial, etcétera. Pero eso describe más a un lugar donde el niño se pueda divertir, ¿no? Tipo, pues no sé, un parque, claro, un centro de esparcimientos, un club. Claro, ¿no? Al Happyland, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no es lo real. Entonces, cuando llega el niño y se da cuenta que de repente va a haber cursos que no le van a gustar mucho, que de repente hay horarios que tiene que respetar y que de repente él no va a estar muy de acuerdo con eso, que tiene que seguir ciertas normas, va a decir, bueno, acá me engañaron, ¿no? Y entonces empiezan luego los problemas de conducta de repente en casa. Entonces hay que tener muy claro que hay que hablarle al niño con bastante claridad de lo que va a encontrar en el jardín y de lo que le va a permitir. Y por otro lado, tenemos lo que tú muy bien también decías, ¿no? Los niños que de repente se han estudiado en casa todos estos 2 años que tú mencionas y que ahora muy posiblemente, y sí tienes toda la razón, Beto, van a haber muchos niños que van a decir, no, pero yo me quiero quedar aquí en la casa, ¿no? Y sobre todo los más pequeños. Pero nosotros, eso va a depender también, Beto, del cuidador, de cómo ha ido dejando que los niños jueguen o no, digamos, con la rutina y la vida diaria que tenían. Como te mencionaba en programas anteriores, sí he sido un papá que ha permitido que se desborde todo esto y que el niño tenga 0 rutinas, entonces va a ser un poco complicado,
¿no? Que el niño otra vez se adapte. Claro, ¿a qué niño no le va a gustar quedarse en casa, ¿no? Tirado en su cama, como tú bien mencionabas, a tener que ir a clases? Entonces hay que ponerlo en el panorama, en el contexto al niño, ¿no? De lo que se está perdiendo, de lo que puede aprender estando nuevamente en clases, que poco a poco vamos a ir retomando rutinas, pero también tenemos aquí tarea, papá y mamá, porque el papá y mamá somos los que a veces tenemos expectativas muy altas y de pronto de todo este año, de estos 2 años que no han asistido a clases, pretendemos que en esta primera vez el niño ya respete los horarios, que se levante temprano sin renegar, que se apure, que se vista rápido, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esta organización facilite la entrada o el ingreso del niño al colegio de tal manera que no se convierta en un caos y en una situación en la que el niño identifica que papá y mamá se vuelven locos porque no encontró el cuaderno, la lonchera, etcétera, lo gritan, le llaman la atención, corre, y es un desastre, ¿no? Entonces, calma papá igual calma niño. Bien, qué importante lo que usted menciona, profesora. Sobre todo, no hay que crearle al niño, como usted decía al inicio de la entrevista, falsas expectativas. No crearle, pues, un escenario que el jardín, el colegio, es, pues, el paraíso, si vale el término, ¿verdad? Hay que decirle al niño que es tal como es, describirle la realidad, porque los niños hoy en día se dan cuenta, rápidamente captan y, como usted dice, perciben cuando un adulto, en este caso papá o mamá, está con esa ansiedad, con esa preocupación, ese nerviosismo, y luego pues el niño también puede empezar a manipular porque se da cuenta que los padres fácilmente cambian de comportamientos. Ahora, durante este tiempo que es muy corto, que resta sobre todo para las escuelas públicas, que tienen que estar ya el 28 en aula los niños y que han tenido pues diferentes conductas que no han sido tal vez las mejores en estos tiempos de la pandemia, del confinamiento. ¿Cómo ir poco a poco que estos niños se readapten, si vale también el término, a los aspectos cotidianos como levantarse a una hora adecuada, asearse, tomar el desayuno? Porque como conversábamos en anteriores programas también, esta situación de la pandemia ha alterado los hábitos en los muchachos, en los niños. Hemos visto casos de niños que no se han aseado para conectarse, o muchas veces publicaban una fotografía para hacer creer al maestro que estaban ahí en clase y ellos estaban jugando con los videojuegos. Tantas historias conocemos porque los niños hoy en día pues son tan hábiles que le sacan la vuelta rápidamente al papá y al docente. Sí, tienes mucha razón, Beto, ¿no? Es una situación bastante difícil. Como te mencionaba, los adultos, en este caso ahora los docentes, los profesores, ¿no? De los colegios, pues van a tener que tener un poco de tolerancia con estos niños para que se adapten, igual que papá y mamá, y volver a la rutina, que ellos se vuelvan a adaptar, que le vuelvan a coger esto bonito que sí tiene el estar dentro de un colegio, ¿no? Con los amigos, compartiendo, claro, aprendiendo con algunas exigencias, pero sobre todo dándole a notar al niño o al adolescente que sí lo puede hacer, que no va a ser tan complicado, que sí va a poder con las materias y sobre todo que va a tener a papá y mamá que los ayude. Entonces va a ser difícil, sí, que se vuelvan a adaptar a este nuevo ritmo de cumplir estas rutinas como tú mencionabas, porque sí, pues es más fácil estar en casa y de repente los chicos pues son campeones en lo que tú mencionabas también, en el manejo de las redes y podían hacer como que estar en clases y atendiendo otras cosas, jugando, etcétera, ¿no? Entonces, ahora hay que encaminar nuevamente al niño o a la niña en el sentido de ir ya un poco más seriamente, digamos, por decirlo de alguna forma, en este camino de aprendizaje, ¿no? El de asumir otra vez responsabilidades, el de encaminarme para hacer mis estudios. Por eso te decía, Beto, que de repente va a ser mucho más complicado en el caso de los niños o niñas cuyos padres han permitido un desorden total. En aquellos que han tenido una cierta rutina, ¿no? Claro, no levantándolos a las 6 de la mañana, de repente un poco más tarde, pero que han mantenido
mantenido una cierta rutina, este cambio no va a ser tan difícil, ¿no? Pero si he dejado que mi niño se desborde en todo, bueno, ahí sí va a ser un poco más complicado. Nos toca como padres ser bastante tolerantes y organizarnos, hacer que el niño se organice otra vez y ser tolerantes, no crearle mucha frustración a los niños, porque luego vienen los enojos, la falta de comunicación, el niño se ve enojado a clases, la mamá se queda enojada en casa, el papá también se enoja, entonces eso genera un mal día en los niños, ¿no? Entonces nos toca esta tarea de todos, ¿no? Tanto papá, mamá, los profesores y a los mismos niños, ¿no? Entonces, los niños rápidamente suelen adaptarse, ¿no? Yo estoy segura de que con un acompañamiento adecuado el niño va a volver a adaptarse rápidamente al estudio. Hay un caso muy particular, si me permites mencionarlo, Beto, Sí. en el caso de algunos adolescentes, ¿no? Por la experiencia de que en esta pandemia han dejado de estudiar o han minimizado los estudios por estar trabajando, porque ha sido una prioridad ayudar a papá y mamá con los gastos en la casa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es un poco complicado, diría yo, porque los niños o los adolescentes perciben que ha sido mejor su aporte dando algo de dinero a casa y pues dejando de lado el estudio al que no le ven de repente mucho significado o mucho valor. Entonces, ahí hay que trabajar un poco más para nuevamente papá y mamá concientizarlos y decirles, no, mira, yo como padre necesito que tú salgas adelante, ¿no? Y que estudies. Sí, y aquí va a tener una labor también muy importante, profesora Linda Sotelo, el maestro o la maestra de aula, que va a encontrarse en un grupo de niños que cada uno es una realidad diferente. Va a encontrar a niños que de repente han perdido a un ser querido, a papá o mamá, al abuelo por la pandemia de la COVID-19, o a un tío muy cercano, o como usted dice, muchos chicos que desertaron, sobre todo en las zonas rurales. Sabemos cuál es la realidad de la sierra del país, que los chicos han dejado de estudiar porque no podían conectarse, no había acceso a internet y han tenido que dedicarse a la agricultura, a ayudar a sus padres en la ganadería, o casos más extremos y penosos de niñas que de repente fueron violadas en este lapso y se han convertido de la noche a la mañana en madres de familia a sus 13 o 14 años. Entonces, y que ahora el papá o la mamá quieren que retorne a la escuela y la situación pues emocional es muy difícil. En estos casos, ¿qué le recomendaría a usted como psicólogo a esos profesores que van a enfrentarse a alumnos con mundos emocionales tan heterogéneos? Sí, mira que has puesto, como se dice comúnmente, Beto, la cereza al pastel, ¿no? Lo que faltaba mencionar, justamente estos cambios emocionales que han habido como consecuencia de esta pandemia, todos los que tú has mencionado, y que profesores no pueden dejar de lado, porque sí, obviamente vamos a encontrarnos con niños con cambios emocionales muy importantes, con pérdidas también muy graves, unas más que otras de repente, con todo lo que tú has dicho, y que en muchos casos estos niños o niñas de repente no lo han resuelto, ¿no? Y que llegan con toda esa carga emocional, frustración, de repente situaciones de violencia, como tú mencionabas, y llegan a clases así. Entonces sí, a los maestros les toca, y aquellos que son padres de familia y profesores, pues pueden tener una comprensión mayor sobre eso, ¿no? Entonces nos toca de repente, pues sí, darnos el tiempo al inicio de poder tratar de conectar con cada niño, ver su realidad, tratar de indagar qué les pasó, cuál es en realidad el público que tengo, qué población de niños tengo, ¿no? Para poder yo ir poco a poco adaptándome a ellos. Y también es importante que los profesores no asuman una actitud como que aquí no pasó nada y no hablamos del tema. Es importante hablar del tema, es importante hablar de las consecuencias de la pandemia previo al inicio de las clases para que también conozca qué opinan los niños, qué piensan, qué tuvieron, qué le pasó. Entonces, de esa manera va a facilitar la comunicación y la expresión de los niños, y la profesora o profesor va a tener una idea más clara de con qué está empezando a trabajar, con qué problemas emocionales o no, y también luego ya la evaluación pues de aprendizaje, ¿no? Eso, obviamente pues el aprendizaje ha sido muy diferente, sabemos que va a haber muchos déficits, ¿no? Entonces hay que tener un poco de tolerancia, como debo repetir, y mucha calma para poder guiar a estos niños, ¿no? Una tarea difícil, te diré la verdad, la de los profesores, claro, a los cuales respeto mucho y admiro, porque el trabajo con los escolares es sumamente difícil. Y a este trabajo tan arduo, profesora Linda Sotelo, hay que sumarle
Hoy, cuando la educación es inclusiva, cuando una maestra va a encontrarse en aula con niños con habilidades diferentes, un niño con autismo, un niño con síndrome de Down o con otro tipo de habilidades distintas, ¿cómo decirle a ese niño que nunca interactuó con un niño con esas habilidades que hay que respetar a ese compañerito y que merece la atención como todos? Así es, Beto. Eso parte de casa, ¿no? El poder enseñarle a los niños desde el ambiente familiar que todos somos diferentes, pero que todos merecemos respeto. Desde aquel niño que usa lentes y el que no usa, del que es más gordito y el que no lo es, a aquellos que tienen estas deficiencias o diferencias en sus capacidades, como tú mencionas, y que tienen otras características, ¿no? En realidad, en nuestro país se habla mucho de educación inclusiva, no siempre se cumple, ¿no? Y generalmente viene dada esta falta de inclusión, no por el profesor o no porque no tenga habilidades, el profesor puede tener esas habilidades, pero a veces los niños del entorno de este niño que tiene habilidades diferentes, es difícil y es duro hacia a este otro niño que es diferente y como que no lo comprenden mucho, ¿no? Entonces eso viene, como te repito, de casa, el poder desde nosotros como padres, desde un vínculo afectivo muy amoroso con nuestros hijos, enseñarles los valores, el respeto, ¿no? A los demás, así sean diferentes, y la aceptación a ellos, porque siempre vamos a encontrar personas diferentes. Imagínate que todos en el mundo fuéramos iguales, no Así es. podríamos, ¿no? Convivir. Entonces, enseñarles eso a los niños. Es una población bastante difícil, también complicada, Beto, porque en esta pandemia, imagínate estar encerrados, papá y mamá, tener que hacer el rol de profesores, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y el poder concientizar a los niños va a depender de nosotros los adultos, ¿no? Entonces los adultos tenemos que organizarnos, planificar, educar en valores, en comunicación, en el respeto, en la tolerancia y poder organizar todo aquello que nosotros queremos que nuestros hijos realicen. Bien, le agradecemos por compartir esta importante información, estos consejos a la profesora psicóloga Linda Sotelo, que estuvo con nosotros haciendo un análisis de la situación emocional a la que van a enfrentarse los niños, los padres de familia y también los profesores en el retorno a clases el próximo 28 de marzo. Profesora Linda, muchas gracias por su participación. Muy buenas Muchas tardes. gracias, Beto. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Vamos a ir a una pausa, 5:35 de la tarde, y regresamos con más información en UPAO Noticias.